Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy nos vamos a ocupar de un caso eh, resuelto por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Familia del Departamento de La Matanza, eh, resuelta hace poco tiempo, el 13 de julio de este año 2021. Y en el mismo lo que se planteó, el objeto del reclamo es básicamente el siguiente. Como consecuencia de una sobretensión eléctrica, se produjo un incendio en una vivienda y se le reclama a Edenor por los daños y perjuicios ocasionados. O sea, el reclamo concretamente es la causa del incendio fue una sobretensión, una tensión alta que produjo un incendio. La defensa de Edenor es una defensa clásica. El desperfecto que ocasionó el incendio se produjo por deficiencias en la instalación interna, en la instalación domiciliaria. Nosotros no podemos ingresar a la vivienda, no podemos controlar cómo está la instalación en la vivienda, cómo está el mantenimiento de la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la defensa. El encuadre que se va a hacer de este caso es un encuadre dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Es obvia la relación de consumo que existe entre el usuario del servicio eléctrico y el proveedor del servicio eléctrico, y es obvia la situación de desigualdad y de vulnerabilidad en la que se encuentra el usuario. Eh, el tipo de contratación que tiene que celebrar es un clásico contrato por adhesión. Hasta uno podría discutir si en realidad hay un contrato o se trata de algún otro tipo de acto jurídico el que vincula al usuario con Edenor, porque no solamente una de las partes, Edenor en este caso, es el que va a imponer toda la regulación eh, entre las partes, sino que no hay libertad de elección en estos casos, porque según la zona donde residamos, eh, tenemos que recibir el suministro eléctrico de una u otra proveedora de energía eléctrica. Pero más allá de eso, justamente más allá de la discusión de si estamos ante un contrato por adhesión u otro tipo de acto jurídico, lo cierto es que hay una relación de consumo donde un profesional le presta un servicio a una persona humana, en este caso, que utiliza ese servicio como destinatario final eh, para beneficio propio y de su familia. Y dentro de ese encuadre, ese servicio debe prestarse en condiciones tales que no ponga en peligro ni los bienes ni la salud del consumidor. Esto surge, entre otros, entre otras normas, del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y por otro lado, esta obligación de prestar este servicio eléctrico es una obligación de resultado, y los daños causados por vicio o defecto de la cosa generan una responsabilidad de tipo objetivo, regulada por el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hasta ahí, básicamente, es el encuadre
que se hace en la sala primera de la Cámara, a la que le toca justamente analizar si confirma la sentencia de primera instancia que responsabilizó a Edenor o la revoca. ¿Qué tiene de particular este caso? Porque lamentablemente tenemos muchos hechos similares en los anales de jurisprudencia, digamos así. Lo que tiene de interesante es fundamentalmente la apreciación de la prueba, el análisis de esta defensa que plantea el proveedor. El daño se produjo por un defecto en la instalación domiciliaria, por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver. Ese es uno de los temas. Y el otro tema que van a ver que está relacionado es la aplicación de la función preventiva de la responsabilidad en este caso concreto. Vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones. Así las cosas, el vocal preopinante se va a preguntar lo siguiente: ¿existen constancias en autos que demuestren que el actor poseía instalaciones eléctricas internas en malas condiciones? Y lo que va a surgir de la prueba, y fundamentalmente esta prueba va a ser pericial, va a ser testimonial, y además se van a tener en cuenta los informes de los bomberos que acudieron a apagar el incendio. ¿Y qué va a surgir de esta prueba? Va a surgir algo muy importante. Esto que le pasó a el actor no le pasó a él solo. Es decir, unos cuantos vecinos sufrieron las consecuencias de esta subida de tensión, de esta sobretensión eléctrica. Se les quemaron electrodomésticos, se les quemaron lámparas de bajo consumo. El actor fue probablemente el que sufrió las peores consecuencias, pero varios vecinos tuvieron problemas. Por lo tanto, si esto se hubiera debido exclusivamente a defectos en la instalación domiciliaria, el relato, digamos, la prueba nos conduce a que hay una inconsistencia, porque si se hubiera debido exclusivamente a defectos en la instalación domiciliaria, el único que hubiera resultado afectado iba a ser el actor. Entonces hubo una causa externa que produjo estos desperfectos, estos daños. Pero no solo eso que surge de la testimonial, sino que la pericial evidencia que el tendido eléctrico en las inmediaciones es muy defectuoso. Y no solo en la época en que se produjo el daño, sino a la época de la pericia. Muy defectuoso. Y eso era exclusiva responsabilidad de Edenor, no solamente el tendido, sino el mantenimiento del tendido eléctrico. Por lo tanto, no solamente no se demostró que las instalaciones eléctricas internas se encontraban en malas condiciones, sino que surge acreditado las malas condiciones de las instalaciones externas. Por otro lado, y aplicando la ley de defensa del consumidor, era el proveedor, el demandado, el que estaba en mejores condiciones para demostrar que había prestado el servicio
en buenas condiciones, y eso implica con un tendido eléctrico acorde a las normas de seguridad. No lo hizo Edenor. Al contrario, la pericial de autos acreditó que el tendido eléctrico era muy defectuoso. Por lo tanto, por ello se tuvo probado la relación de causalidad entre el hecho imputado a Edenor, mal defectuoso tendido y mantenimiento del tendido eléctrico, y el daño causado como consecuencia de la sobrecarga eléctrica producida por ese defectuoso tendido eléctrico. Eso es uno de los aspectos que me interesaba resaltar de esta sentencia. Enganchado con esto viene lo relacionado con la función preventiva de la responsabilidad. Como del dictamen pericial técnico surge que no fue reparado el tendido de cables, o sea, a la época en que se hizo el dictamen tampoco estaba totalmente reparado el tendido de cables, es previsible que se vuelva a reiterar la producción de daños similares a los que se ventilan en autos. Y por lo tanto, de oficio y con las facultades que le otorga el Código Civil y Comercial, en los artículos 1710 a 1713, concretamente el 1713, que le permite actuar de oficio, se propone, y los otros integrantes del tribunal lo aceptan, que frente a la posibilidad de que se produzcan otros daños a otros vecinos de la zona, se oficie al ente regulador, al ENRE, para que dicha entidad, de modo y forma urgente, supervise, vigile y controle el estado de conservación del tendido de cableado en la vía pública y demás elementos del sistema de suministro eléctrico, y proceda y disponga lo que por derecho estime corresponder. Espero que les resulte interesante el presente fallo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.